Oye, Cevita, ¿cuál es el tema que hoy día Mira, vamos a abordar? Que también tiene harta relación con lo que estamos conversando. hoy les traje un tema súper lindo que viene ¿Ya? relacionado a lo que es la magia nórdica, la magia más antigua de todas, la magia de Odín, de ¡La Freya. runa! Sí, vienen las runas con ¡Viene la eso, runa! viene con runas también con eso. ¡Ay, me Así que encanta! venimos como todo eso de la mano a integrarlo como para hacer primero uno, vos me conocés ya, Sí, el tema del profe, el encuadre histórico, del encuadre histórico, a pasarnos hacia las diversas hacemos cosas, todo el marco y después nos vamos a después nos explayamos. nos explayamos. Oye, ¿es cierto que las runas es el primer alfabeto? Es el primer alfabeto y de hecho el futar, sí, ¿Mm? son el ABC del primer abecedario que podemos ver. Son 24 letras, ¿Ya? sí, que las primeras 4 letras que nosotros podemos ver, que son Fejiu, bueno, ahí después las podemos nombrar y ellas, cuando nosotros hacemos la traducción de lo que ¿Claro? sería la palabra futar, sí, significaría el ABC, el Ya. abecedario. Sobre el futar, nosotros Ujú. tenemos escrita hasta una Biblia Ay, mira qué lindo. cristiana que está todavía ¿Ya? en la antigua Europa, está guardada y hay muchos escritos de lo que podemos ver como el primer lenguaje que se Sí. pudo inscribir y en base a ello, bueno, después vinieron las colonizaciones Claro. cristianas y demás, que Todas las fueron las cruzadas, cruzadas, todo. todo lo que conocemos como historia, y eso fue apagando y sacando un poco lo que quedó como historia. Mm. Pero en el paso a paso y en el correr quedaron bastantes vestigios de esto, así que tenemos evidencia para seguir apoyándonos. Oye, ¿Bien? qué lindo, porque cuando hablamos de ritualidades, cuando Mm, hablamos de este lenguaje rúnico, nos remontamos a quizás los orígenes de una cultura muy mágica. O sea, sí, más que mágica, yo creo que muy ad hoc con lo que eran todos los pueblos originarios, muy que era, conectados. que era unir la naturaleza, unir las entidades, las deidades que manejaban Exacto. cada uno de de los elementos con el día a día. Con el día a día, con lo Sí, que en realidad vivían para satisfacer a los dioses. claro. Cosa que ahora se complicó un poco el tema y no nos vamos a meter mucho en el tema Sí. religioso, pero apareció la culpa ahora. ¿Hacer las cosas bien o mal? Mm. Y entonces ahí hubo como un cambio. Pero como bien decís vos, las primeras civilizaciones Sí, egipcias y nórdicas, como estamos hablando de los claro. vikingos, los celtas, hacen esta integración en donde tienen a lo que es cada una de sus deidades enfocadas al trabajo, bien, a todo lo que sucedía en la Claro. tierra y también como tenían a la mujer como este signo de fertilidad, de ellas manejar la magia, de ellas tener el permiso para hablar con los oráculos y Sí, bueno, ser la fuente de creación también. sí. Por eso el hecho de que también la mujer tenía un papel muy importante dentro de lo que eran las gobernaciones de los lugares y demás. Dentro de las estructuras sociopolíticas que existían en cada uno Exactamente. de los lugares y también dentro de las estructuras de salud. Totalmente. Claro. Recuerden que la magia esta que nosotros Ujú. conocemos es la primer salud Sí. bajada a las escrituras de estas brujas que trabajaban realmente con la naturaleza, ¿sí? Lo que conocemos hoy como el té de jengibre con limón para bajar con Exacto. miel viene desde esa época. Viene de estos brebajes y quiero ir a una época también y no sé, hay una historia muy buena que es la historia de las escobas. Sí, Sí, que eso a sí, mí me sí, sí. encanta, bueno, pero si la abordamos en algún minuto, la contamos con todos los Dale. detalles, pero quiero tener bien los antecedentes de los escritos y todo porque es Bien. súper interesante. Pero más allá de eso, hay que pensar que en una época que la salud era dispuesta por hombres, Era dispuestas por hombres entonces y la era mujer era la que tenía la posibilidad de generar estos estudios y estos brebajes a raíz de las plantas, de la hierbología, de distintos insumos que daba la tierra. quedaba la tierra y remontémonos esto un poco más atrás, ¿Mm? a la era antes de Cristo, que es de donde vamos a empezar a hablar, bien, y desde ahí donde el hombre obviamente se ocupaba de lo que era el cuidar la familia, el proteger al ganado, el sembrar, el cazar, pero la mujer era la encargada de conectarse con la naturaleza, Claro, con las plantas, con el clima, verificar qué era mejor, tomar decisiones en base a si el ganado se quedaba ahí, si sembraban, si no sembraban, cómo cuidar a su especie. sí. Entonces, en base a eso, nace toda esta magia, bien, que como les digo al día de hoy, todos tenemos dentro de nosotros un mago, una maga, un chamán, una chamana conectada con la Sí. tierra,
bien, ese brujo interno que nos dice, haz esto para que las cosas funcionen mejor. Así es. Exacto. Ese brujo interno que no debemos desconocer nunca. Cuando no Ujú. sé, pero a mí de repente como que me gustan harto los típicos tipos de oráculos, Bien, porque igual se conectan quizás con esas esencias que uno va exacto. olvidando, va perdiendo. Mira, Lo llevamos a la historia en Grecia antigua, en ujú, Roma, si en vamos a lo todo. que nos planteas hoy día, Ahora que es vamos a la hablar. magia nórdica. Ujú. Todas son formas de conectarse con esas divinidades que muchas veces es interna. Exacto. En ese, o sea, yo creo, bueno, por lo menos de creencia personal, yo creo que todo eso es parte de uno nomás, es la Como conexión bien propia. lo dice la Biblia o lo Claro, dice, Dios vive dentro nuestro, no claro, vive fuera, no vive en la iglesia. Nosotros, exacto. Dios vive dentro nuestro. Entonces, sea la cultura que queramos ver o la religión en este caso, no vamos a estar demasiado abocados a la religión, pero vamos a hablar de estos oráculos, como bien decías, y desde ahí que se crea la magia de las runas. Me Bien, encanta. voy a hacer como un Ya, pequeño encuadre. escucho, Un escucho, pequeño escucho, encuadre. escucho. Como bien Ya, decía la Carita hace un ratito, las mujeres eran las encargadas de hablar con los oráculos y de sí. llevar la magia. Y esto hasta tiempos después de Cristo, Eh, donde por ejemplo las ¿Ya? pitonisas en Grecia Sí. sí, eran sacerdotisas que estaban Mm, en lugares sagrados y ellas se encargaban de bajar todo lo que veían claro, como divino y de ahí nacían las escrituras, por exacto. dibujos y demás. Bien, entonces los oráculos no los dejemos de lado, están ahí. Si nos remontamos bien para atrás, ¿Eh? ¿sí? Odín es el dios de la guerra, de la sabiduría, bien, y Freya la diosa de la naturaleza y de la magia, bien. En este caso ellas solas manejaban todo lo que era la pureza, bien, de la magia, para poder trabajar sobre el bien y Claro. para que tampoco nos sucediera nada malo, bien, proteger los viajes y demás. En un minuto en que, claro, la guerra era parte del día a día, la batalla era parte En del día parte a del día, día. el ganar Era el ganar territorio. territorio, el unir, o sea, el unirse entre pueblos y el luchar entre pueblos era parte de la sobrevivencia. Y de también empezar a crear reinos y empezar a descubrir la tierra. Sí, Porque en este caso no descubrían. Por eso aparece la primer brújula, es en el modo celta, con el lenguaje, para que nosotros lo podamos ver con todos los enfoques, con el norte, mira. sur, este, oeste. Yo Bien, no tenía idea que era de origen sí, celta la primera la primera brújula. brújula y se Mira, utilizaba con un cuarzo. wow, Eso lo hacían flotar encima del agua y hacia donde apuntaba claro. el cuarzo con la luz podían ver hacia dónde estaban navegando. Bien, Oye, entonces tenemos cosas brutales desde ahí. mira, Mira, pero nos vamos a enfocar ya, Freya, ¿sí? Odín quería ser mago también, quería tener magia. ya, Bien, y dijo, ¿qué es lo que puedo hacer? Se fue a hablar con un gigante y el ya, gigante le dijo, mira, si tú quieres la sabiduría, me tienes que dar algo. Entonces él agarró, lo pensó y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a entregar mi ojo derecho. Se arrancó el ojo derecho, se lo entregó al gigante. Esto estamos hablando wow. en otro plano. Sí, Bien. estaba hablando en términos energéticos, porque Energéticos, claro. claro. Y le dijo, perfecto, acá está la sabiduría. No la alcanzó con eso y también quería tener la magia. Entonces fue al árbol de la sabiduría, al árbol de donde nace todo, el Asgard, y se clavó con su lanza. Ahí estuvo 9 días y 9 noches, hasta que Freya vino y le dijo ya, ok, te voy a entregar el lenguaje rúnico. Y el lenguaje rúnico es el lenguaje para poder hablar los seres de este planeta con los Claro. dioses. O Bien, sea, esa comunicación directa, el teléfono, el el celular tener que celular tendríamos hoy directo. día. Ya, Exactamente, para poder comunicarnos mira, y establecer este contacto. claro, Bien, de ahí que viene todo lo que es la magia, ¿sí? Y lo que es el encauzamiento de la intención, como les digo siempre, el encauzamiento de la intención para poder lograr cosas por medio de un acto mágico que sería intencionar la energía. claro. Nada más que eso, ¿sí? En este caso no estamos hablando ni de brujería ni de mucho menos. Sencillamente, por ejemplo, yo quiero abundancia y todas las señoras en casa yo creo que prenden su velita amarilla, Sí, ¿sí? Y dice, sí, quiero que este año sea abundante, sí, bien, y hacen su rito o sí, tienen una forma, bien. Entonces, esto está súper bien de hacerlo, pero como les decía el otro día, hay que cuidarnos y hay que protegernos sí. para poder hacer todos estos comunicaciones con los oráculos y para trabajar también sobre lo que es la magia real. Oye, qué lindo el regalo que le hace del mensaje rúnico. Sí, Ella, o para sea, tremendo regalo. tremendo regalo porque desde ahí que se apoyó la Sí, historia
en Claro. poder establecerlo como lenguaje, Claro, y este lenguaje se transmitía a través de piedras. a través de piedras y Claro. a través también, o sea, bueno, en esa época las runas estaban hechas desde huesos, piedras, bien, o árboles que sean frutales, ¿Por bien. qué frutales? El árbol que es frutal es un árbol que siempre te va a dar un fruto, Claro. bien, va a crear. Estamos igual que con la mujer, Sí. estamos creando. Entonces la base de la fertilidad Ujú. da pureza también, esta matriz, bien. Desde acá también se desprende como una filosofía en que es que dentro de la pareja misma, bien, está el hombre, quien es el que baja las ideas, los proyectos, y es la mujer en esta matriz creadora quien produce la creación de los proyectos y entre los dos empujan el proyecto. O Bien. sea, me hace muchísimo sentido porque son cualidades quizás muy complementarias Y totalmente y que innatas. tienen innatas y que de una u otra forma tienen que generarse así también. Exacto. Por eso mismo la importancia que tenía dentro de esta cultura Mm. y de la cultura egipcia también la mujer, Sí. dentro de lo que era la fase política, las decisiones, el consultar a los O oráculos. sea, que de a poco también durante la historia se acalló a la mujer mucho tiempo. Fue decayendo por lo mismo. Se fue porque- acallando porque, claro, tenía un poder importante. Exactamente, la Claro. comunicación directa. Bueno, lo que pasó con las brujas de Salem, con todo esto de las escobas y demás, Sí. todos sabemos que no hacían nada malo. Bien Que eran, sencilla. eran herbarias, hacían Eran brebajes herbarias, para poder brebajes, curarse. la mayoría de ellas producían cerveza, Sí. bien, entonces cuando la cerveza estaba lista, colgaban la escoba, pero voy a traer mucha información de esa. Sí, no, para pero que- es otra ahí que tenga de la Sí, escoba. pero te voy a traer toda esa información Sí. para que la podamos trabajar. Porque, claro, una es la de la cerveza que se Mm. anunciaba por eso, pero otra también es por un juicio, que es el único juicio documentado que hay de brujería y Mira. que sale el origen de las escobas. Mira, toma, vamos a investigar sobre eso Sí, y lo podemos es traer. buenísimo, yo Es te voy a contar, te voy a contar toda la historia, A mí me pero encanta. quiero tener las fechas, quiero tener todo, porque, ya, lo voy a contar básicamente, pero así no me Vamos, aguanto. vamos, no aguantaste, la ansiedad. ¿Viste qué Señorita soy? ansiedad. Señorita ansiedad, qué terrible. Ya, Qué pero terrible, tengo todo hagamos- acá. Hagamos un spoiler chiquitito de lo que vamos a hablar Sí, después. un spoiler súper chiquitito. El primer juicio, o sea, y el único juicio documentado, así, con juez, con acta, con todo lo correspondiente respecto al periodo de la Inquisición y de Con los, fogatas. de los procesos de quema de brujas, Ujú. y de brujas colgadas, y de brujas quemadas, y de brujas decapitadas, Todo. de todo eso, fue en una época en que decían que por qué está el escrito de por qué utilizaban las escobas. Habían sido, en el juicio sale de que, claro, ellas salían a volar con las escobas. Claro. Y era básicamente porque utilizaban las escobas, el palo de la escoba, para untarse brebajes que ellas habían encontrado y que habían hecho macerado a raíz de distintas plantas, no sé, cremas, Medicinales, unciones, unciones. medicina de unción, Unguetos. claro, para poder aliviar los dolores menstruales Perfecto. que Y eran, por eso que eran desconocidos por los hombres en esa época médicos, o que impartían la salud, porque Totalmente. decían que esos dolores no tenían ninguna razón, Perfecto, eran Entonces, demoníacos. eran demoníacos. Entonces la mujer, estas estudiosas, empezaron a ver que con diferentes plantas ellas podían aliviarlo. Una de ellas era la mandrágora y diferentes plantas con hongos alucinógenos. Sí, eso te iba a decir, Entonces, seguramente estaba relacionado a Estaban todos los relaciona- hongos. alucinógenos, y estas plantas que utilizaban de hongos alucinógenos empezaron a hacer prueba de error científica, en el sentido de, claro, cuando las tomaban efectivamente les aliviaba el dolor, pero tenían muchísimas contradicciones. Perfecto. Por ejemplo, náuseas, vómitos, Sí. diferentes Que en realidad son purgamientos, que son limpiezas internas que produce Claro. la misma planta. Entonces, a raíz de eso, ellas encuentran que si las aplicaban en distintas zonas, y específicamente en las zonas íntimas de la Íntimas. mujer, podían hacer el mismo efecto más rápido y sin ninguna consecuencia ni de náuseas, ni de dolor, ni de nada. Perfecto. Y de ahí que vino la primera. Claro, juicio. pero ¿qué hacían? Y que también, claro, al generarse estos tipos de plantas alucinógenas, al aplicárselas, les quitaba el dolor, pero a la vez también les generaban ciertas alucinaciones. Totalmente, me imagino. Y diferentes conexiones, Y diferentes con otros conexiones planos. con otros planos. Entonces la forma de aplicárselas ellas en las partes íntimas era con la
escoba y con los palos de escoba. Claro. Entonces, en los registros que hay, Probablemente después también las risas y todas esas cosas a provenientes raíz del mismo del viaje mismo. psicodélico. Entonces, claro, a raíz las primeras, y cuando le escriba, hace, las dibuja, porque dibuja las brujas, porque ella relata una de que está en juicio, y ella relata que, claro, que con el palo de la escoba Ujú. la hace volar. Claro. Y La, exactamente la, hace, probablemente la hace volar en términos de de imaginación, imaginación. en términos de alucinación. ¿Y qué queda dibujado, qué queda escrito? Una señora Vuela en escoba, ¿no? vuela en escoba y utiliza, y a raíz de eso provienen, claro, Toda la quema. las brujas. Incluso ahí hay quema de escoba. ¿Mm? O sea, basta, sí. o sea, basta. Es un utensilio, o sea, lo necesitamos para trabajar. Podría haber sido la escoba, podría haber sido cualquier otra cosa, sin embargo, era la forma de aplicación. Y de ahí proviene, y en este juicio sale específicamente que estas señoras utilizaban las escobas para volar, para Ujú. recorrer el mundo y para tener alucinaciones. A raíz de esto. Y además, pues, me imagino que con eso pensaban que iban tirando hechizos por todos No, lados claro, y embrujando a la y gente. embrujando a la gente Claro. y todo. Y ahí es más fácil, obviamente, culpar a la bruja por mis errores que yo Claro, mismo. claro, y ahí proviene esta quema de brujas y este, bueno, uno de los primeros juicios que se genera a raíz. Perfecto. Está todo esto, yo porque lo digo así como muy rápido, porque esto está documentado encanta. con fechas, está documentado con nombres, Pero echémosle una mirada para está poder documentada, charlarlo. una documentación preciosa, incluso están las imágenes. Me encantó la historia, no la conocía bien. Y uno ahí dice, claro, la mujer, Exacto. y ahí uno viene todo el discurso, la mujer por tratar de aliviar dolores que son tan naturales y tan válidos y dolorosos en términos Y que ahora, en ese momento que no se ahora los podemos conocían. reconocer, que en ese minuto fueron ninguneadas, incluso quemadas, por eso. Exactamente. Bueno, te cuento que no estamos muy lejos porque conozco muchos hombres que por no hacerse ningún tipo de examen prefieren estar más al borde de la muerte que otra cosa. ¿Sí? Sí. Entonces esa falta de responsabilidad sigue existiendo, yo Sí, creo. sigue existiendo. Sigue existiendo, un poco más camuflada, pero sigue Sí. existiendo. Bueno, nos fuimos a otro Nos tema, fuimos a fue otro el tema. spoiler, El spoiler de las brujas. fue el spoiler de las brujas, pero a raíz también de estos Exacto. oráculos que hay en términos que se utilizan como herramienta propia. Exacto, y estas herramientas como oráculos obviamente nos ayudan siempre a, como les digo, pueden utilizar diferentes tipos de oráculos, hay cartas de oráculos, están las runas, hay diferentes oráculos que siempre les digo, si tienen alguna duda, si tienen algo que preguntar y saben consultarle, consulten el oráculo, Sí. ¿sí? Que les seguramente va a estar acorde y va a estar en línea con lo que usted tiene como percepción sobre la situación. Sobre la situación. Muchas veces yo lo llevo al plano de, por ejemplo, cuando utilizo cualquier tipo de herramienta, que siempre he dicho, puede ser incluso un lápiz Ujú. o cualquier cosa que tengamos a mano. Es como ese puente de conexión entre lo que no alcanzamos a ver Exacto. ni a percibir, pero que sabemos que está, y nosotros pescamos, manda agarramos ese esta mensaje. idea, manda este mensaje y lo llevamos a la herramienta, que es A la el herramienta. símbolo, por ejemplo. Exactamente. Entonces, dentro de esta magia hermosa que estamos viendo y de la comunicación, yo lo que les digo es ¿Ya? que si siguen existiendo, ¿sí? De estos chamanes, de estas chamanas, de estas brujas, de estas magas, Que me encanta. sigan escribiendo sus grimorios. ¿Qué es Sigan- un grimorio? El grimorio sería como el recetario, ¿Ya? ¿sí? De todos los encantamientos, embrujos, unguetos, recetas y todo, cómo poder hacerlo para que las cosas funcionen. Si usted tiene algo que funciona, escríbelo y déjeselo a su familia como cultura. Bien, Sí. porque esto se transmite como cultura y como enseñanza. Bien, Sí. hay muchas cosas que son del campo, como bien le dicen acá en la ciudad, y voy a probar esta cuestión del campo. Así me dijeron que si tengo, no sé, alergia respiratoria, me tengo que colgar una nuez moscada y se me fue. Ya, efectivamente. Pruébelo. Pruebe en casa a ver si le resulta, pruebe porque todas estas cosas fueron probadas con el tiempo. Y de alguna parte viene, no, Y- no les pongamos nombre, de No. repente hacerles caso. Si usted tiene alguno que quiere compartirlo con nosotros ahora a través de nuestro teléfono, hágalo. Más 569-3455-1215. ¿Sabéis qué? Hay uno que a mí me encanta, que, bueno, yo lo probé con mi hija cuando era guagua, Sí. y me daba risa porque yo era la primera que decía, nah, pero esto cómo va a funcionar. Tiene mal de ojos. No, Mm. era del hipo. Bien. Sí, hipo, y ponerle un pedacito de papel de diario con saliva pegado en la frente. Tic, listo. Y se les pasaba el hipo.
Y decía, yo me acuerdo cuando era guagua la Trini, la más chica, decía, pero a mi prima, ay, me decía, Gansa, hazlo, la querés ver ahí con hipo todo el rato, prueba, ¿qué te Sí, cuesta? claro. ¿Qué te cuesta? Y ella pescaba y ella es más joven que yo, o sea, menos Sí. crédula. Y ella, y mi prima, y le ponía, dice, es que se le pasaba. Totalmente. Si Bueno, le pasaba, yo no sé, y no sé es que de esto, dónde vendrá esto ni nada. es mágico, Caro, porque, como les digo siempre, nosotros tenemos un ADN que es ¿Ya? nuestro ADN genético de mamá y Claro. papá, pero también tenemos un ADN emocional que trae registros y trae memorias, ¿sí? Trae memorias transgeneracionales. Yo siempre les digo, Sí. las personas que sienten y que hacen estas cosas y que ya empiezan a trabajar como con esta Sí, po. magia, son personas que ya han reencarnado varias veces, son Pero almas almas más antiguas. poquito más viejas Son almas un poquito que... más Sí, antiguas, las cuales ya dicen, no sé por qué lo hago, pero cuando pasa tal cosa, saumo. Y sí, prendo un saumero y chao, las energías, no sé qué. Y si van a un curso y se verifican y probablemente sigan el mismo protocolo que les está enseñando el claro. profesor. Y eso está inscrito en nuestro ADN. Entonces, háganle Mira, caso. hagámosle Háganle caso, esas caso. intuiciones. O si usted tiene alguna también, yo le digo que nos llame y que la mande. Porque que es lindo compartir cada uno de esas nociones, de esa cultura que está viva. Está viva y está Sí. en todos lados. Bueno, yo tengo la Sí. oportunidad de vivir en el campo con el tema de la pandemia y la verdad que en el campo, bueno, está desde el matico, Sí. la melisa, el té de orégano, todas las cosas que Claro. nos podemos ir ayudando y que realmente, Sí. si vos me preguntás, Seba, ¿qué le pones a tus cachorros cuando pasa algo y se lastiman? Pucha, agua de matico. Claro. Sí, no les pongo ni cremas, no les pongo cicatrizante, los limpio, les limpio bien la Claro. herida y con agua de matico, la verdad que cicatriza súper bien. Y el agua de matico, bueno, tiene los principios, yo creo que son utilizados en medicina alópata también, o sea. Totalmente, y si van a alguna Claro. de las veterinarias, probablemente en la veterinaria también le tiren agua de matico. Claro. Sí, Oye, si es que efectivamente. yo hago también con el aloe vera. El A aloe la vera aloe es vera mágica. para las quemaduras, para todo. los cortes, para todo. Pesco la ramita, o sea, la pulpita de aloe Para vera las quemaduras del sol. y me lo pongo, pero así mismo, con hoja y todo verde por fuera y lo amarro y ahí Mm. queda. Hasta jugos. Sí, Hay hasta jugos porque realmente el aloe vera tiene una capacidad como planta de maravilloso. ayudar en todo. Por eso lo que les venía a traer más que nada con la magia nórdica, que es la magia más antigua, es darle encauce a nuestra intención. ¿Sí? Claro. A eso que nosotros sentimos y que queremos lograr, bien, Sí. sintamos lo nuestro, intencionémoslo, bien, pongamos toda esa fuerza en creer en Sí. este bien. Sí. Si usted quiere lograr un buen trabajo, Oye, focalícelo. ¿y cómo podemos utilizar estas runas? Bueno, tenemos diferentes en forma física, Ujú. que tenemos piedritas, tenemos de Hay forma. piedras, las podemos comprar, las Podríamos podemos traer hacer, runas. podemos traer las runas y Voy a hacer traer las unas mías. tiradas. Ya, y podemos hacer unas tiradas Ya. de runas para ver cómo se hacen y demás. Ese me gustó. Y es divertido porque, como les decía, como es un lenguaje en el cual vamos a hablar con los oráculos y podemos Claro. hacer preguntas, lo más probable es que las runas hablen, ¿sí? Y nos digan qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la intención que verifiquemos, si tenemos que tener más cuidado. Ya en esa época existían runas donde había cuidado con estas runas si vas a firmar contratos, si vas a llegar a acuerdos. Ya sí. en ese momento, antes de Ya, Cristo, antes de esa situación, ya se generaban esas ya situaciones se generaban de conflicto. conflictos Que por somos- ganado, por siembras, por granos, Por amores, por todo. por todo Que eso. somos seres humanos, lo somos. Exacto, totalmente. Sí. Oye, Cevita, gracias por traernos. Y para la próxima traemos las runas. Yo voy a Traigamos traer las las runas. mías. Traigamos las runas, dale. Traigamos las runas, voy a Sí. traer las mías. Pero antes de despedirnos, vamos a revisar la página Revisemos. de Ser Holístico para que ustedes también puedan estar ahí conectados y ver serholístico.cl. Serholístico.cl es Perfecto. nuestra página. Bueno, también tienen todo lo que son nuestras redes sociales. Nos pueden seguir desde, bueno, el antiguo Facebook, Claro. Instagram, TikTok también. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Carito. Tenemos información para todos. Maravilloso. Y como Buenísimo. siempre les digo, la escuela está abierta a ustedes para que se puedan resolver las dudas. Como les digo, no todo el mundo viene para ser terapeuta, viene por un camino personal. Entonces, la escuela está abierta para todos, ¿sí? Me encanta porque podemos orientarnos y podemos también buscar ese eslabón que nos falta. Exacto, también esa vueltita que nos falta a nuestra vocación Sí. y que no sabemos dónde está, pucha, quizás está ahí.
quizás está ahí, quizás la podemos encontrar. Seba, querido, Un agrado. gracias. Muchas gracias.